¿Te imaginas despertar cada mañana con la mente clara, libre de dudas, miedos y creencias que te frenan? No es fantasía. Es el resultado de tomar el control de tu mundo interno. Tu realidad comienza en lo invisible, en tus pensamientos. Ahí, en ese espacio silencioso, decides quién serás. Cada frase que te repites, cada juicio que te haces, construye o destruye tu camino. ¿Qué te dices cuando fallas? ¿Te castigas o te entiendes? El diálogo interior no es inofensivo. Puede ser un ancla o un trampolín. Pero aquí viene la verdad poderosa. No eres víctima de tu mente. Eres su ingeniero. Puedes rediseñar tus pensamientos y con ellos tu destino. Lo que vamos a compartir hoy no es motivación pasajera, sino sabiduría milenaria. 15 principios estoicos que han sido escudo y brújula para generaciones que aprendieron a navegar la tormenta con firmeza. Son herramientas, no adornos. Aplicadas con disciplina, pueden transformar tu forma de pensar, sentir y actuar. Pero para que funcionen, tienes que comprometerte contigo mismo. Hazlo ahora. Deja en los comentarios: hoy decido ser dueño de mi mente. Esa frase es más que palabras. Es un acto de voluntad. Un primer paso hacia una versión más fuerte y consciente de ti. ¿Listo para empezar? Entonces respira hondo y avancemos. 1. Me siento capaz. Cada vez que miras al espejo y repites esta afirmación, te abres a la posibilidad de transformar tu realidad. No es solo un dicho vacío, sino el reconocimiento profundo de que posees la fortaleza necesaria para enfrentar lo que la vida te presenta, para superar obstáculos y para reinventarte en cada paso del camino. Esta sensación de capacidad no nace de la perfección o de haber evitado errores, sino de aceptar tus desafíos, aprender de ellos y seguir adelante con la convicción de que cada experiencia te forja y te impulsa hacia adelante. En el silencio de tus pensamientos, cuando te sientes abrumado por las dudas y los temores, surge la oportunidad de recordarte a ti mismo que eres dueño de tu destino. La fuerza que sientes no depende de las circunstancias externas, sino de la resiliencia interna que has cultivado a lo largo de tu vida. Cada cicatriz, cada logro, cada tropiezo superado se suma a un acervo de experiencias que te enseña a confiar en tu capacidad para seguir adelante. Al reconocer tus propios recursos, te empoderas y te das permiso para soñar en grande, para trazar metas ambiciosas y para trabajar día a día en convertir esos sueños en realidades palpables. La afirmación «me siento capaz» es el primer paso para liberarte de las limitaciones autoimpuestas y de los miedos que, a menudo, te impiden alcanzar tu máximo potencial. No se trata de ignorar las dificultades o de fingir que el camino es sencillo, sino de enfrentar cada reto con la certeza de que tienes en tu interior las herramientas necesarias para encontrar soluciones y crecer. Cada error cometido se convierte en una lección, cada obstáculo en una oportunidad para aprender y cada día en una nueva página en la que puedes escribir tu propia historia con determinación y pasión. Al conectar con esa sensación de capacidad, descubres que el verdadero poder reside en la acción. Es en el hacer, en el poner en marcha tus ideas y en arriesgarte a salir de tu zona de confort, donde se forja tu fortaleza. La confianza en ti mismo no surge de la espera pasiva, sino de la valentía de tomar decisiones, de aprender de los resultados y de seguir intentándolo, incluso cuando el éxito parece esquivo. Así, cada vez que actúas guiado por la convicción de que eres capaz, refuerzas tu autoconfianza y te conviertes en un ejemplo vivo de perseverancia y crecimiento. Es fundamental reconocer que el camino hacia el éxito personal no está exento de dificultades. Los desafíos se presentan en diferentes formas y momentos, pero lo que realmente importa es la forma en que eliges enfrentarlos. Cuando sientes que las dudas tratan de invadir tu mente, recuerda que tu historia está llena de momentos en los que lograste superar lo que parecía insuperable. Cada experiencia, tanto las victorias como las derrotas, ha contribuido a construir esa sensación interna de capacidad que hoy te impulsa a seguir adelante. Esa fuerza no es estática. Se renueva y se fortalece con cada obstáculo vencido y con cada meta alcanzada. Al cultivar la creencia de que te sientes capaz, comienzas a ver el mundo con otros ojos. Las oportunidades dejan de ser amenazas y se transforman en invitaciones a explorar,
a innovar y a crecer. Esta perspectiva te permite mirar más allá de las limitaciones temporales y reconocer que el potencial humano es vasto e inagotable. Cada nuevo proyecto, cada desafío inesperado, cada idea que surge en el transcurso de tu día es un recordatorio de que el poder de cambiar tu vida está en tus manos. La afirmación se convierte en un mantra, un eco constante que te impulsa a dar lo mejor de ti y a confiar en que, a pesar de las adversidades, puedes alcanzar tus sueños. La sensación de capacidad también se refleja en la forma en que te relacionas con los demás. Cuando sabes que eres capaz, te vuelves más asertivo y estableces relaciones basadas en el respeto y la confianza mutua. No dependes de la aprobación externa para validarte, porque dentro de ti encuentras el valor y la seguridad que te permiten actuar con autenticidad. Esta autoconfianza se contagia y al compartir tu energía positiva, inspiras a otros a creer en sí mismos y a luchar por sus propios objetivos. La transformación personal que experimentas al sentirte capaz se extiende más allá de lo individual y se convierte en una fuerza que enriquece también tu entorno. Aprender a sentirte capaz es un proceso continuo, un camino de autodescubrimiento que nunca termina. Requiere de práctica, de momentos de reflexión y de la disposición para enfrentar tus miedos sin dejar que te paralicen. Cada día es una nueva oportunidad para reafirmar esa creencia, para mirar hacia atrás y reconocer lo que has superado, y para planificar con esperanza y determinación lo que está por venir. En este viaje es importante celebrar cada pequeño avance, cada gesto de coraje y cada acción que te acerca a tus metas. La gratitud por tus propias capacidades se convierte en el combustible que te impulsa a seguir explorando y a no rendirte ante los obstáculos que se interpongan en tu camino. En definitiva, sentirte capaz es mucho más que una simple afirmación. Es una actitud de vida que te empodera, te libera de las dudas y te abre las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Es el reconocimiento de que, a pesar de las circunstancias y de las dificultades, tienes en tu interior la fuerza para transformar cada experiencia en un escalón hacia el éxito. Al adoptar esta creencia, te conviertes en el arquitecto de tu destino, capaz de enfrentar la adversidad con coraje y de transformar cada desafío en una oportunidad para brillar. Enfocarse en uno mismo no es un lujo, sino un deber ético. Como un árbol que necesita raíces fuertes para dar sombra, solo podemos contribuir al mundo desde una base sólida de autoconocimiento y compasión. No se trata de ignorar a los demás, sino de dejar de usar sus vidas como excusa para evadir la propia. Después de todo, ¿cómo pretender amar lo que no nos molestamos en entender? Aprendí que enfocarse en uno mismo no es un destino, sino una práctica diaria. Un día, durante un retiro de silencio, el instructor nos pidió pasar 4 horas en completa soledad, sin libros ni teléfonos. Al principio el aburrimiento fue insoportable. Caminé en círculos, conté las hojas de un árbol, me mordí las uñas hasta sangrar. Pero hacia la 3.ª hora, algo cambió. Empecé a notar el canto de los pájaros como una sinfonía, el viento acariciando mi piel, el ritmo de mi respiración. Fue la primera vez en años que estuve totalmente presente, sin agenda ni expectativas. Esa experiencia me enseñó que el autoconocimiento no requiere grandes gestos, sino momentos de quietud, donde escuchar el murmullo interno que solemos ahogar con ruido. También descubrí que enfocarse en uno mismo implica revisar las historias que nos contamos. Por años me identifiqué como la persona fuerte, aquella que nunca pedía ayuda. Pero un día, tras una cirugía menor, me vi obligada a depender de otros. Mi vecina, a quien apenas conocía, me llevó sopa y me acompañó a tomar el sol en el balcón. Al principio me sentía incómoda, como si fuera una carga, hasta que ella me dijo: «Deja de disculparte. ¿No ves que esto me hace feliz?». Entonces entendí que mi relato de fortaleza era una trampa. Al negar mi vulnerabilidad, les robaba a los demás la oportunidad de conectar conmigo. La relación con mi cuerpo también cambió. Antes, lo trataba como un vehículo defectuoso. Lo criticaba por no ser delgado, por enfermarse, por cansarse. Un ejercicio de terapia corporal me hizo verlo de otra forma. La psicóloga me pidió que cerrara los ojos y describiera cada parte de mi cuerpo sin juicios. Al llegar a las piernas dije: «Son fuertes, me llevan a todas partes,
pero las odio porque son gruesas. Ella me interrumpió. ¿Qué han hecho tus piernas por ti hoy? Me sorprendió la pregunta. Caminaron hasta aquí, me sostuvieron mientras cocinaba, bailaron con mi sobrino. ¿Y aún así las odias?, insistió. Ese día empecé a ver mi cuerpo no como un proyecto a corregir, sino como un aliado que merece gratitud. Incluso mi carrera profesional giró. Trabajaba en marketing, un campo donde el éxito se medía en likes y cifras, pero cada campaña exitosa me dejaba vacía. Un taller de escritura creativa, al que asistí solo por probar, reveló una pasión oculta. Al principio me resistí. Dejar un trabajo estable por escribir es una locura. Pero una frase de Julia Cameron en El camino del artista me empujó. Negar nuestros sueños es traicionar el alma. Hoy, aunque gano menos dinero, siento que cada palabra que escribo es un ladrillo en el puente hacia mi verdadero yo. Claro, el camino no es lineal. Aún hay días en los que recaigo en viejos patrones. Hace un mes, por ejemplo, acepté organizar una fiesta de cumpleaños para mi jefe, aunque estaba al borde del agotamiento. Esa noche, mientras colgaba guirnaldas, sentí el mismo vacío que años atrás. Pero esta vez, en vez de ignorarlo, me detuve. Cancelé los planes restantes, devolví el dinero a los invitados y me encerré en casa con una manta y una película. Al día siguiente, mi jefe me regañó, pero por primera vez, su desaprobación no me partió en dos. Había elegido honrarme, y eso valía más que cualquier cumplido. También aprendí que enfocarse en uno mismo no significa volverse insensible. Al contrario, es cultivar una compasión más profunda. Cuando un amigo perdió a su madre, en vez de ofrecer los típicos «lo siento» o «avisa si necesitas algo», le pregunté «¿qué recuerdo de ella te gustaría compartir?». Hablamos durante horas, riendo y llorando. Al final me dijo «nadie más me ha preguntado eso. Gracias por no huir de mi dolor». Ese día entendí que solo cuando estamos en paz con nuestro propio caos, podemos sostener el de los demás sin ahogarnos. Hoy, mi ritual matutino incluye una pregunta. ¿Qué necesitas hoy? A veces, la respuesta es dormir 10 minutos más. Otras, escribir 3 páginas de un proyecto personal. Y a veces, es simplemente respirar. Ya no vivo persiguiendo la versión ideal de mí misma, sino abrazando a la que soy aquí y ahora. Una obra en progreso, imperfecta, pero auténtica. Si algo he aprendido es esto: el mundo te pedirá siempre más tiempo, más energía, más sonrisas. Pero solo tú puedes decidir cuándo decir basta. Y en ese basta, en esa pausa sagrada, resides tú. No la persona que crees que debes ser, sino la que ya eres. Completa, suficiente, merecedora de tu propia atención. 2. Predico con el ejemplo. En un mundo lleno de palabras vacías y promesas sin sustento, elegir predicar con el ejemplo se convierte en una de las formas más auténticas de comunicar nuestros valores. No se trata de proclamar ideales en un micrófono para que otros los escuchen, sino de encarnar día a día aquello en lo que verdaderamente creemos. Cada acción, por insignificante que parezca, tiene el poder de inspirar a quienes te rodean, y al vivir de acuerdo con tus principios, te conviertes en un faro de integridad en medio de la incertidumbre. Predicar con el ejemplo es, en esencia, la manifestación tangible de un compromiso interno, una promesa que te haces a ti mismo de ser coherente con tus convicciones y de dejar que tu vida hable por ti. Cuando decides que tus actos reflejarán lo que predicas, te embarcas en un viaje de autoconocimiento y transformación. No basta con enunciar frases motivadoras o compartir lecciones aprendidas. Lo verdaderamente valioso radica en vivir esos aprendizajes y demostrar con cada gesto que la ética, el respeto y la responsabilidad son parte integral de tu forma de ser. Es en esos momentos cotidianos, en los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos, donde se revela la fuerza del ejemplo personal. Un acto de bondad inesperado, la constancia en el trabajo o incluso la forma en que afrontas un error se convierten en testimonios silenciosos de tu compromiso con un ideal de vida que va más allá de las palabras. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es un reto que demanda valentía y disciplina. Muchas veces, las circunstancias pueden tentar a apartarse de los principios que uno ha establecido, pero en esos instantes se pone a prueba la autenticidad y la fortaleza interna.
Al elegir predicar con el ejemplo, te comprometes a enfrentar las dificultades sin traicionar tus valores, a ser un reflejo de lo que deseas ver en el mundo. Cada obstáculo superado, cada desafío aceptado y cada error reconocido se convierten en una oportunidad para reafirmar ese compromiso. Así, la vida se transforma en una lección continua, donde cada experiencia suma y te permite crecer, no solo como individuo, sino también como inspiración para otros. El impacto de predicar con el ejemplo trasciende el ámbito personal y se extiende al entorno que te rodea. Las personas observan y aprenden de la forma en que vives tu día a día, y cuando encuentran en ti la coherencia entre tus palabras y tus acciones, se sienten motivadas a seguir tu camino o a construir el propio basado en principios similares. Este tipo de liderazgo, que no se impone a través de la autoridad, sino que se gana con el ejemplo, crea círculos virtuosos en los que la transformación es contagiosa. No es casual que los líderes que han logrado grandes cambios en sus comunidades sean aquellos que, con humildad y perseverancia, demuestran en cada acción la esencia de sus creencias. Al predicar con el ejemplo, te conviertes en una fuerza positiva que contribuye a la construcción de entornos más justos, empáticos y comprometidos. Cada vez que eliges actuar de manera coherente, te abres a la posibilidad de construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Las personas se sienten atraídas por aquellos que no temen mostrar su verdadera esencia, que asumen sus errores y celebran sus aciertos con la misma naturalidad. Esta transparencia fortalece los vínculos y crea un clima de autenticidad en el que la comunicación fluye sin máscaras ni pretensiones. Predicar con el ejemplo no significa ser perfecto, sino estar dispuesto a mostrar la vulnerabilidad que forma parte del camino hacia el crecimiento personal. Es en la honestidad sobre tus propios desafíos y en la humildad para reconocer tus limitaciones donde reside la verdadera inspiración para quienes te observan. La práctica constante de predicar con el ejemplo también implica una reflexión profunda sobre el legado que deseas dejar. Cada decisión, cada pequeño acto de coherencia, contribuye a la construcción de una identidad que trasciende el paso del tiempo. Al vivir de acuerdo con tus convicciones, dejas una huella que puede influir en futuras generaciones, recordándoles que el cambio comienza en el interior y se irradia hacia el exterior a través de acciones sinceras. Este legado, formado no por grandes discursos, sino por la constancia de tus actos, se convierte en un testimonio de que es posible construir un mundo mejor, partiendo de la responsabilidad personal y del compromiso ético. Finalmente, predicar con el ejemplo es un acto de amor propio y de responsabilidad hacia la comunidad. Es reconocer que la verdadera influencia no se mide en la cantidad de discursos o en la magnitud de los logros, sino en la capacidad de vivir de forma coherente con los ideales que profesas. Al mantenerte firme en tus convicciones y actuar con honestidad en cada circunstancia, creas un espacio en el que la transformación es posible y en el que cada persona se siente invitada a descubrir su propio potencial. Este compromiso personal, que se manifiesta en el equilibrio entre lo que dices y lo que haces, es la esencia de un liderazgo que inspira y empodera. También hubo pérdidas. Una amistad se desvaneció cuando dejé de ser el público constante de sus monólogos. «Ya no eres divertido», me dijo. Duele, pero entendí que algunas relaciones se sostienen solo en el ruido. Otras, en cambio, florecieron. Un compañero de trabajo, tímido y siempre interrumpido en reuniones, empezó a compartir ideas brillantes cuando aprendí a callar y darle espacio. El mayor regalo del silencio, sin embargo, fue redescubrir mi voz. No la que usa frases bonitas para agradar, sino la que habla desde las tripas. Escribir este texto, por ejemplo, tomó meses de borradores sobrecargados de explicaciones, hasta que un día, cansado, me dije, «Di lo esencial», y las palabras fluyeron solas, como agua tras quitar un tapón. Hoy practico el silencio a diario. A veces son minutos de meditación al amanecer, otras, paseos sin auriculares, dejando que el sonido ambiente, ni bueno ni malo, me bañe. Incluso en la ciudad, el silencio existe. En la pausa entre el claxon de los coches, en la respiración antes de responder un mensaje, en la mirada compartida con un extraño que también elige callar. Si algo he aprendido es esto: el silencio no es lujo, ni espiritualidad, ni escape. Es un acto radical de amor propio en un mundo que nos grita
Haz más, sé más, consume más. Es recordar que, como escribió Rumi, el universo no está fuera de ti. Mira dentro de ti. Todo lo que quieres ya eres tú. Y tal vez, en ese espacio sin palabras, encontremos lo que siempre estuvimos buscando, a nosotros mismos. 3. No me detengo, la vida es movimiento. Déjame confesarte algo que durante años intenté ocultar. Vivía obsesionado con la idea de controlar cada paso, como si la vida fuera un tren que solo podía avanzar sobre rieles rectos y predecibles. Planificaba horarios al minuto, evitaba riesgos y me aferraba a rutinas que, aunque me asfixiaban, me daban una falsa sensación de seguridad. Creía que detenerme, improvisar o cambiar de rumbo eran sinónimos de fracaso. Hasta que un día, el universo me recordó que la vida no es una vía férrea, sino un río salvaje que se reinventa con cada curva. El primer golpe de realidad llegó cuando perdí mi trabajo de una década. Lo que creía ser mi estabilidad se desvaneció en una llamada telefónica de 5 minutos. Durante semanas me encerré en casa, repasando currículos con desesperación y durmiendo hasta tarde para evitar enfrentar el vacío. Hasta que mi hija, de 6 años, me sacudió el alma con una pregunta inocente. «Papá, ¿por qué ya no juegas al fútbol conmigo como antes?» En su mirada vi reflejado mi propio miedo, el temor a soltar lo conocido, a moverse sin garantías. Esa tarde salimos al parque y mientras corríamos tras una pelota desinflada, entendí que había dejado de vivir para sobrevivir. La verdadera revelación ocurrió durante un viaje a la selva. Mientras caminaba por un sendero lodoso, guiado por un anciano de la comunidad local, le pregunté cómo evitaban perderse sin mapas ni brújulas. Él se detuvo, señaló un enjambre de mariposas que zigzagueaban entre los árboles y dijo: «Ellas no siguen caminos, hermano, siguen la vida». Esa noche, alrededor de una fogata, me contó que su pueblo veía los obstáculos, un árbol caído, un río crecido, no como problemas, sino como invitaciones a crear nuevas rutas. «El estancamiento es la única derrota», murmuró antes de dormir. Decidí aplicar esa filosofía a mi cotidianidad. Comencé con algo simple. En lugar de tomar siempre la misma ruta al supermercado, elegía calles al azar. Descubrí cafeterías escondidas, murales coloridos y sonrisas de vecinos que nunca había saludado. Un día, en una de esas caminatas, me crucé con un taller de cerámica abierto. Entré por curiosidad y semanas después, mi primera pieza torpe se convirtió en una colección que hoy vendo en ferias locales. El desvío se había transformado en un puente hacia una pasión olvidada. Claro, hubo resistencias. Cuando mi pareja propuso mudarnos a otra ciudad por su trabajo, mi instinto fue negarme. ¿Dejar mi taller? ¿Empezar de cero otra vez? Pero recordé las palabras del anciano y las mariposas. Decidimos irnos, y aunque los primeros meses fueron caóticos, buscar taller nuevo, reconstruir clientela, descubrí que el cambio de paisaje alimentaba mi creatividad. Las texturas de la nueva ciudad, los colores del atardecer en las montañas cercanas, incluso la nostalgia, se plasmaron en piezas más auténticas. La vida, al obligarme a moverme, había expandido mi arte. Aprendí que el movimiento no es solo físico. También solté ideas fijas. Dejé de etiquetar el éxito como un título o un salario y empecé a medirlo por la libertad de crear cada día. Cuando un cliente rechazó una obra en la que había invertido meses, en lugar de hundirme, organicé una exposición callejera. Allí, una turista coreana se emocionó al verla. «Parece que baila», dijo. Y tenía razón. Las grietas en la arcilla, que yo veía como defectos, eran testigos de que la pieza había girado, caído y renacido en el horno, igual que yo. Hubo caídas, literalmente. Hace un año, durante una caminata en la playa, tropecé con una roca y me fracturé el tobillo. Inmovilizado en yeso, la frustración regresó. ¿Cómo sigo moviéndome ahora? Pero entonces mi hija me trajo un cuaderno y lápices. «Dibuja lo que no puedes caminar», sugirió. Esos días de quietud forzada me enseñaron que el movimiento también es interno. Las ideas fluyen, los sueños se reorganizan, la gratitud crece en silencio. También hubo caídas. En una protesta callejera, la policía arrestó a un joven frente a mí. Mi instinto fue grabar, gritar, hacer algo. Pero un manifestante experimentado me agarró del brazo. «No, ahora solo somos testigos».
Fue desgarrador pero necesario. A veces, observar es un acto de resistencia. Preservar la verdad cuando la acción inmediata es imposible. Hoy practico la observación como un ritual sagrado. En las discusiones, cuento hasta 10 antes de responder. En los conflictos pregunto, ¿qué más hay detrás de esto? Antes de suponer. Hasta en mis paseos cotidianos, juego a ser un antropólogo de mi propia vida. Noto cómo el barista sonríe con los ojos al servir el café, cómo el vendedor de periódicos silba para ahuyentar la soledad, cómo mis propias manos se abren y cierran buscando algo que sostener. Si algo he aprendido es esto: el mundo no colapsa porque no intervengas. Al contrario, respira aliviado cuando dejas de empujar, de controlar, de forzar. Como escribió Lao Tzu, el que sabe no habla, el que habla no sabe. Observar no es pasividad, es humildad. Es reconocer que cada vida es un universo entero y que nuestro rol no es dirigir la obra, sino apreciar su complejidad, sus silencios, sus grietas luminosas. Y en ese aprecio, sin quererlo, a veces nos convertimos en parte de la belleza que miramos. 4. Seré mejor cada día. Cada amanecer nos ofrece la oportunidad de esculpir una versión más sabia y virtuosa de nosotros mismos. La idea de ser mejor cada día no es simplemente una meta ambiciosa, sino un compromiso cotidiano con el crecimiento interior, en el que cada experiencia, cada desafío y cada triunfo se convierten en un peldaño hacia la excelencia personal. Desde la antigüedad, los filósofos estoicos nos han enseñado que la verdadera mejora proviene de la práctica de la virtud, de aceptar lo que no podemos controlar y de enfocar nuestra energía en aquello que sí está a nuestro alcance. En este sentido, la determinación de ser mejor cada día se alinea con la noción estoica de vivir conforme a la naturaleza, entendiendo que cada obstáculo es una oportunidad para ejercitar la resiliencia y la sabiduría. El camino hacia la superación personal invita a la reflexión profunda y a la honestidad con uno mismo. Como bien enseñaban Séneca y Marco Aurelio, la vida es un constante ejercicio de autoconocimiento y de poner en práctica la virtud. Cada día nos reta a enfrentar nuestras debilidades, a reconocer nuestros errores y a aprender de ellos sin caer en la autocrítica destructiva. La mejora no se mide en la perfección, sino en la capacidad de levantarse tras cada caída y de continuar el camino con la humildad de saber que siempre hay algo más por aprender. Así, al comprometernos a ser mejores cada día, adoptamos una actitud de constante autoevaluación en la que nos preguntamos: ¿cómo puedo actuar con mayor integridad, compasión y sabiduría en este momento? La filosofía estoica nos invita a cultivar la tranquilidad interior a través del control de nuestras reacciones y del desapego de aquello que escapa a nuestro poder. En lugar de lamentarnos por los acontecimientos externos, podemos elegir enfocar nuestra atención en la forma en que respondemos a ellos, transformando cada adversidad en una lección valiosa. El arte de la premeditatio malorum, imaginar los posibles infortunios, nos enseña a prepararnos para lo inesperado, de manera que cuando surjan dificultades, nuestra respuesta sea medida y serena. Esta preparación mental fortalece nuestra capacidad de ser mejores cada día, ya que nos ayuda a enfrentar la incertidumbre con una mente clara y un corazón valiente, sin dejarnos llevar por emociones desbordadas o juicios precipitados. Ser mejor cada día también implica reconocer que el cambio no se produce de la noche a la mañana, sino que es el resultado de pequeños y constantes esfuerzos que, acumulados con el tiempo, generan una transformación profunda. Como en la metáfora del escultor que, con cada golpe de cincel, libera la figura oculta en el bloque de mármol, cada acción, por mínima que parezca, contribuye a revelar una versión más auténtica y virtuosa de nosotros mismos. En este proceso, la disciplina se convierte en una aliada indispensable. La práctica diaria de la meditación, la reflexión y el ejercicio físico, por ejemplo, no solo fortalece el cuerpo, sino que también agudiza la mente y calma el espíritu. Es en la constancia de estas prácticas donde encontramos el verdadero poder de la mejora personal, pues nos enseña a perseverar incluso cuando los resultados no son inmediatos. Además, el compromiso con el crecimiento personal se ve enriquecido por la capacidad de aceptar la imperfección como parte inherente de la condición humana. Los estoicos creían firmemente en la importancia de vivir de acuerdo con la razón
y en la virtud, pero también reconocían que somos seres falibles, sujetos a errores y desvíos. La verdadera grandeza reside en la capacidad de aprender de esos errores, de transformar las caídas en oportunidades para levantarse con más fuerza y de ver en cada tropiezo una invitación a mejorar. Este enfoque nos libera del peso del pasado y nos permite avanzar con la certeza de que, aunque no seamos perfectos, cada día podemos dar un paso hacia una versión más sabia de nosotros mismos. La lección más dolorosa llegó con mi padre. Siempre lo vi como una figura indestructible, hasta que un diagnóstico de cáncer lo derrumbó. Un día, en el hospital, rompió a llorar. No quiero ser una carga. Mi primer impulso fue minimizar su dolor. No digas eso, todo va a mejorar. Pero en vez de eso respiré y dije, duele verte así. Yo también tengo miedo. Esa conversación, incómoda y real, nos acercó más que décadas de discursos positivos. Hoy, mi lista de fortalezas y debilidades ya no cabe en una hoja. Es un documento vivo, editado con cada caída y cada triunfo. Aprendí, por ejemplo, que mi impaciencia es también capacidad para actuar bajo presión, que mi tendencia a sobrepensar es, vista de otro modo, un don para anticipar riesgos, y que incluso mis peores errores, ese proyecto fallido, esas palabras duras, contienen semillas de autoconocimiento. Un ejercicio que ahora practico es el espejo de 3 preguntas. 1. ¿Qué habilidad mía ayudó hoy? 2. ¿Qué limitación aprendí sobre mí? 3. ¿Cómo puedo honrar ambas mañana? Las respuestas varían. Un día reconocí que mi empatía calmó a un compañero en crisis, fortaleza, pero que evité un conflicto necesario por miedo a su enojo, debilidad. Al siguiente me di cuenta de que mi curiosidad me llevó a aprender algo nuevo, fortaleza, pero que compararme con expertos me dejó paralizado, debilidad. Claro, la sociedad sigue premiando la invulnerabilidad. En una entrevista reciente, el reclutador frunció el ceño cuando mencioné mis luchas con la procrastinación, pero otro me contrató precisamente por eso. Buscamos a alguien que sepa dónde necesita crecer, dijo. Si algo he aprendido es esto: reconocer debilidades no te define, te libera. Celebrar fortalezas no es ego, es respeto. Ambos son raíces del mismo árbol, la autenticidad. Y aunque el mundo intente vendernos versiones pulidas de éxito, la verdadera fuerza reside en abrazar nuestra totalidad. Como escribió Walt Whitman, contengo multitudes. Somos luz y sombra, torpeza y gracia, miedo y coraje. Y solo cuando aceptamos esa paradoja podemos caminar ligeros, sin armaduras, listos para vivir, no para impresionar. 5. Lo pienso, lo creo. Déjame confesarte algo que durante años subestimé. Creía que mis pensamientos eran solo palabras flotando en el vacío, como humo que se disipa sin dejar rastro. Vivía en piloto automático, repitiendo frases como «no puedo», «eso no es para mí», o «¿qué voy a hacer si todo sale mal?», sin imaginar que cada una de esas palabras cavaba surcos invisibles en mi realidad. Mi vida era un reflejo de ese caos mental. Relaciones inestables, proyectos abandonados, una sensación constante de estar nadando contra la corriente. Hasta que un día, una frase casual de un desconocido me obligó a cuestionarlo todo. Si tu mente fuera un jardín, ¿qué clase de flores crecerían en él? El primer paso hacia el cambio fue incómodo. Comencé a registrar mis pensamientos en una libreta durante una semana. Lo que descubrí me avergonzó. El 80% eran quejas, dudas o predicciones catastróficas. No sirvo para esto. Seguro me rechazarán. Nunca saldré de deudas. Era como si mi cerebro hubiera sido programado para sabotearme. Decidí probar un experimento. Por cada pensamiento negativo, escribiría 3 alternativos que, aunque no los creyera aún, sonaran más esperanzadores. No sirvo para esto se convirtió en estoy aprendiendo. Seguro me rechazarán, mutó a mi valor no depende de su respuesta. Al principio me sentí falsa, como un actor leyendo un guión ajeno. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Un ejemplo concreto. Durante meses, intenté vender mis pinturas en ferias locales, pero apenas lograba cubrir los costos. Un día, tras otro fracaso, me senté en mi estudio y escribí en un post-it: soy una artista reconocida. Mi trabajo inspira a otros. Lo pegué en el espejo del baño. Cada mañana, al lavarme los dientes,
Lo leía en voz alta, incluso cuando me provocaba risa o escepticismo. 3 semanas después, recibí un correo de una galería emergente interesada en exponer mis obras. No era fama mundial, pero sí una validación que me hizo preguntarme, ¿creé esto con mi mente? ¿O simplemente me preparé para ver las oportunidades que siempre estuvieron ahí? La verdadera prueba llegó con una crisis de salud. Tras un diagnóstico complicado, los pensamientos oscuros regresaron como avalancha. No podré superarlo. Mi cuerpo me traiciona. Esto es un castigo. Pero recordando mi experimento, decidí reescribir el guión. En lugar de resistirme, repetía, mi cuerpo es sabio, sabe sanar. Visualizaba cada célula como un equipo trabajando en armonía. No fue mágico. Hubo días de dolor, noches de miedo y lágrimas. Pero sorprendentemente, mi recuperación fue más rápida de lo que los médicos anticiparon. Tienes una actitud envidiable, me dijo el oncólogo. En ese momento, entendí que no se trataba de negar la realidad, sino de elegir desde qué lugar habitarla. Claro, hubo tropiezos. Cuando mi mejor amigo traicionó mi confianza, el rencor intentó apoderarse de mi mente. Nunca más confiaré en nadie, repetía. Pero una tarde, mientras meditaba, una imagen surgió. Vi mi corazón como una fortaleza con puertas selladas. Así no entra el dolor, pero tampoco la luz, susurró una voz interna. Decidí probar algo radical. Escribí una carta de perdón, que nunca envié, y la enterré bajo un árbol. Simbólicamente, estaba eligiendo no dejar que ese episodio definiera mi futuro. Meses después, conocí a alguien cuya honestidad me enseñó que no todas las heridas se repiten. Aprendí que lo pienso, lo creo, no es un mantra mágico, sino un entrenamiento. Así como un músculo se fortalece con repetición, la mente se moldea con disciplina. Comencé a usar audios subliminales con afirmaciones mientras dormía, cambié las conversaciones tóxicas por podcasts que alimentaban mi fe en el potencial humano, y hasta diseñé alarmas en el teléfono con frases como, ahora mismo, estás creando tu próximo paso. La clave fue la constancia. No se trata de positivismo tóxico, sino de reprogramar viejos patrones neuronales. Pero el aprendizaje más profundo llegó cuando enfrenté el mayor fracaso de mi vida, la quiebra de mi negocio. En lugar de hundirme en el «lo sabía, nada me sale bien», recordé una lección de física. La energía sigue al foco. Me enfoqué en lo que sí podía controlar, mis habilidades, mis redes de apoyo, mi capacidad de reinventarme. Un año después, ese colapso financiero se convirtió en la semilla de un proyecto colaborativo que hoy impacta a cientos de emprendedores. ¿Fueron mis pensamientos los que lo crearon? No del todo. Pero sí fueron la lupa que concentró mi energía en soluciones, no en lamentos. Hoy, entiendo que nuestros pensamientos son como imanes y brújulas. No atraen milagros por arte de magia, pero sí nos orientan hacia las oportunidades, las personas y las acciones que resonarán con lo que creemos posible. Cuando me encuentro atascada, pregunto, ¿qué estoy alimentando con mi mente? ¿Miedo o fe? ¿Escasez o abundancia? Y aunque algunos días el viejo disco rayado vuelve a sonar, ahora sé que tengo el poder de cambiar la canción. Al final, la vida no es un espejo que refleja nuestros pensamientos, sino un lienzo que se pinta con las pinceladas de lo que elegimos creer. Claro, hubo recaídas en la negación. Cuando me diagnosticaron una enfermedad autoinmune, pasé meses negando el dolor. Si soy positivo, mi cuerpo sanará, repetía, hasta que un día colapsé en el supermercado, incapaz de levantar una bolsa de manzanas. La fisioterapeuta, al ver mi historial, dijo algo que cambió todo. Tu cuerpo no está roto, está gritando lo que tu boca calla. Aprendí a escucharlo, a descansar sin culpa, a decir, hoy no puedo sin justificaciones, a recibir masajes sin verlo como un lujo. El dolor físico se mantuvo, pero dejó de ser un enemigo. Hoy, veo el sufrimiento como un río subterráneo que recorre toda vida. A veces inunda, a veces seca, pero siempre esculpe el paisaje de quienes somos. En mi trabajo como escritor, por ejemplo, los textos que más resuenan son los que nacen de heridas abiertas, no de conclusiones prefabricadas. Un poema sobre la soledad en la infancia conectó con un lector al otro lado del mundo. Un ensayo sobre mi lucha con la infertilidad inspiró a una mujer a iniciar terapia. El sufrimiento,
Al compartirse sin edulcorantes, se convierte en puente. Pero la lección más profunda llegó con la muerte de mi perra, Luna. Durante 15 años fue mi sombra, mi consuelo, mi razón para levantarme en los días oscuros. Cuando la eutanasia fue inevitable, quise huir. El veterinario ofreció sedantes, pero decidí estar presente. Acaricié su pelaje gris, susurré gracias en su oído, sentí su último latido. El dolor fue un tsunami, pero en su cresta había gratitud. Gratitud por el amor que duele al irse, por las cicatrices que prueban que vivimos, por la certeza de que, como escribió Neruda, el dolor es una raíz que se hunde en la memoria. Si algo he aprendido es esto: el sufrimiento no es necesario porque sí, sino porque nos recuerda que estamos vivos. No es un castigo ni un karma, sino el precio de la conciencia en un mundo frágil. Culturas antiguas lo sabían. Los ritos de paso incluían dolor físico. Las iniciaciones espirituales exigían pruebas de resistencia. Hoy, en nuestra obsesión por la comodidad, lo hemos medicalizado, negado, maquillado. Pero sigue allí, agazapado, recordándonos que crecer no es escalar una montaña, sino aprender a caminar con las piedras en los zapatos. Como el bambú japonés que se quema para renacer más fuerte, o el oro que se purifica en el fuego, somos seres forjados en la contradicción de vivir. Y quizás, en ese reconocimiento, está la verdadera paz. Saber que el sufrimiento no es el fin del camino, sino parte del terreno. Que como el mar, no podemos domarlo, pero sí aprender a nadar en sus corrientes, a respirar entre olas, a emerger cada vez más enteros, más humanos, más capaces de sostener la belleza fugaz de existir. 6. Dejaré de excusarme por todo. Hoy decido que basta de esconderme detrás de excusas, de justificar cada error o falta con pretextos que ya no me sirven. En este instante, me comprometo a asumir con responsabilidad cada una de mis acciones, a mirar de frente mis debilidades y a reconocer que las excusas son barreras que impiden mi crecimiento. Durante mucho tiempo, encontré en ellas un refugio cómodo para no enfrentar la realidad, para posponer el cambio y para evitar la incomodidad de admitir mis errores. Sin embargo, cada vez que me excusaba, me alejaba de la posibilidad de aprender y de mejorar, de dar un paso auténtico hacia la persona que quiero ser. Hoy decido que no es momento de escudarse en palabras vacías ni en justificaciones que diluyen la responsabilidad de mis actos. Al dejar de excusarme, me libero del lastre que me impide avanzar y empiezo a comprender que cada error es una oportunidad para crecer. Cada vez que elijo enfrentarme a la realidad, sin buscar la salida fácil de la excusa, me acerco un poco más a la autenticidad y a la fuerza interior que reside en mí. Reconozco que mis errores no son una sentencia de fracaso, sino una parte esencial del camino que debo transitar para aprender, para pulir mis capacidades y para construir un futuro más sólido. He comprendido que las excusas, aunque a veces parezcan ofrecerme un alivio momentáneo, a la larga me roban la posibilidad de transformarme y de evolucionar. No se trata de ser intransigente conmigo mismo, ni de juzgar mis momentos de debilidad. Se trata de aceptar que soy humano y que cada equivocación es un peldaño hacia una versión más auténtica y madura de mí. Dejar de excusarme es, ante todo, un acto de valentía, de enfrentar el espejo sin temor a lo que veo y de reconocer que cada acción tiene su consecuencia. Es un compromiso de responsabilidad personal, en el que me obligo a ser honesto conmigo mismo y a no permitir que la comodidad de una excusa me impida tomar las riendas de mi vida. En el recorrido hacia este cambio, me doy cuenta de que la honestidad conmigo mismo es la base de toda transformación. Reconocer mis errores sin esconderme tras excusas me da la libertad de actuar con mayor claridad y de tomar decisiones basadas en la verdad de mi experiencia. No se trata de ser perfecto, sino de ser real, de permitir que mis acciones hablen por mí y de demostrar que cada desafío es una oportunidad para superarme. Este compromiso me impulsa a buscar soluciones, a asumir mis responsabilidades y a dejar atrás el hábito de justificar lo injustificable. Así, me convierto en el protagonista de mi propia historia, capaz de tomar el control de mi destino sin dejar que el miedo al error o la comodidad de una excusa me detengan. Dejar de excusarme por todo también significa aprender a valorar cada lección que la vida me ofrece,
sin restarle importancia a la responsabilidad que tengo sobre mi propio camino. Es entender que, aunque los errores puedan doler, la verdadera fortaleza se forja en el acto de asumirlos, en la valentía de corregir el rumbo y en la determinación de avanzar pese a las dificultades. Cada vez que opto por no excusarme, me convierto en una versión más auténtica de mí mismo, más capaz de enfrentar los retos y de transformar las experiencias negativas en oportunidades de crecimiento. Este acto de integridad no solo me beneficia a nivel personal, sino que también inspira a quienes me rodean a hacer lo mismo, creando un ambiente de sinceridad y compromiso que fomenta la mejora continua. 7. Me doy cuenta de que puedo. Déjame confesarte algo que durante años me negué a aceptar. Vivía atrapado en la ilusión de que la vida era una carrera de velocidad y que cada tropiezo me dejaba irremediablemente atrás. Creía que los errores eran manchas permanentes, que los fracasos me definían y que reiniciar era sinónimo de derrota. Me aferraba a relaciones rotas, trabajos que me consumían y hábitos tóxicos, solo por miedo a enfrentar el vacío de lo desconocido. Hasta que un día, una tormenta inesperada arrasó con todo lo que consideraba seguro, y en medio de los escombros, descubrí que comenzar de nuevo no era un lamento, sino un arte. El primer golpe llegó cuando mi restaurante, al que había dedicado 12 años de madrugadas y sacrificios, quebró durante la pandemia. Las deudas se acumulaban, los proveedores dejaron de llamar, y el local, que una vez olía a hierbas frescas y risas, se convirtió en un cuarto vacío con paredes desconchadas. Recuerdo sentarme en el suelo de la cocina, rodeado de cajas de menaje sin vender, preguntándome, ¿y ahora qué soy sin esto? La respuesta no llegó de inmediato. Pasé semanas durmiendo en el sofá de un amigo, desplazándome como un fantasma entre entrevistas de trabajo que no encajaban. Hasta que una tarde, mientras caminaba por un mercado callejero, el aroma a especias tostadas me detuvo en seco. Era un puesto de tacos improvisado. Un hombre mayor, con manos surcadas de cicatrices, freía cebolla en un comal oxidado. «¿Prueba uno, joven?» «Srenia», me ofreció. Al morder el taco, una mezcla de chile, limón y algo indescriptible, sentí una punzada de nostalgia. «Esto sabe a casa», balbuceé. El hombre sonrió revelando un diente de oro. «Claro, hijo, porque lo cocino como si fuera la última vez y la primera». Esa frase me persiguió durante días. ¿Qué significaba comenzar como si fuera la primera vez? Decidí probar con lo único que tenía, una receta de mole que mi abuela me enseñó de niño. Sin local, sin equipo, sin dinero, monté un puesto callejero frente a mi casa. Usé una mesa plegable, una cocineta portátil y cartones pintados a mano con letras temblorosas. Mole de la abuela Lucha, un platillo, una historia. El primer día nadie compró. El segundo, una vecina curiosa probó una cucharada y volvió con 3 amigas. Para el fin de semana, hacía fila gente dispuesta a esperar bajo la lluvia. No era un negocio, era un milagro cotidiano. Aprendí que empezar de nuevo no requiere grandiosidad, sino la humildad de hacerlo con lo que queda en pie. Pero la verdadera prueba llegó cuando un cliente me reconoció. El giro radical llegó cuando una food blogger publicó un video de mi puesto. Se volvió viral no por la calidad del video, sino por lo que dije sin darme cuenta mientras cocinaba. El mole no es una receta, es una carta de amor a lo que perdimos y a lo que aún podemos crear. De la noche a la mañana, llegaron inversiones pequeñas de extraños, ofertas para escribir un recetario e incluso una propuesta para un documental. Pero esta vez, en lugar de escalar rápido, elegí crecer lento. Contraté a vecinos en situación de calle. Convertí el puesto en una escuela ambulante donde enseñaba a jóvenes a cocinar con lo que tenían y donaba una parte de las ganancias a comedores comunitarios. Aprendí que comenzar de nuevo no es borrar el pasado, sino tejerlo con los hilos del presente. Cada cicatriz en mis manos, cada recuerdo de aquel restaurante cerrado, se convirtió en parte de la historia que servía en cada plato. Incluso el crítico que me menospreció volvió un año después y escribió: «Aquí no hay técnica impecable, pero hay algo más raro: humanidad». Hoy, cuando miro atrás, entiendo que el arte de reiniciar se basa en 3 principios. Primero, soltar la obsesión por el control. Aceptar que no podemos predecir las tormentas, pero sí aprender a bailar bajo la lluvia. Segundo, honrar lo que queda.
Un puñado de especias, una habilidad olvidada, una frase de un desconocido. Todo es material sagrado para reconstruir. Tercero, reinventar, no repetir. No se trata de clonar lo que fue, sino de permitir que la esencia se exprese en formas nuevas. La vida me enseñó que las caídas no son fracasos, sino semillas, y que el coraje de comenzar de nuevo no reside en la ausencia de miedo, sino en la decisión de plantar incluso cuando el suelo parece estéril. Ahora, cuando veo a alguien paralizado por el ya no puedo, les cuento mi historia. Les hablo del hombre que perdió un restaurante pero ganó un propósito. Y les repito las palabras que un día me salvó un anciano en un mercado. Lo importante no es si caíste, sino qué decides hacer con la tierra que se te quedó en las manos. Al final, comenzar de nuevo no es un evento, es una práctica, un recordatorio diario de que, mientras haya aliento, hay posibilidad, y que, a veces, la obra más bella surge no del mármol perfecto, sino de los fragmentos que decidimos unir con oro. 8. Hago caso omiso de las opiniones ajenas. En un mundo donde el juicio y las críticas parecen fluir sin cesar, he aprendido a sintonizar con la voz interna que me guía hacia la autenticidad. No se trata de desestimar por completo el consejo o la perspectiva de los demás, sino de reconocer que cada individuo tiene su propia realidad y que la responsabilidad de mi bienestar y crecimiento recae en mí. Al hacer caso omiso de las opiniones ajenas que no aportan valor a mi camino, me libero de las cargas emocionales y de las expectativas impuestas por una sociedad que, a menudo, juzga sin conocer las verdaderas motivaciones detrás de cada acción. Cada vez que el ruido exterior intenta definir mis límites o dictar mis decisiones, me detengo a recordar que mi experiencia es única y que solo yo puedo trazar el mapa de mi destino. Las voces que critican o señalan lo que debería ser son solo ecos de convenciones y miedos que, en su mayoría, no tienen cabida en mi realidad interior. Al aprender a filtrar esas opiniones, encuentro el espacio para conectar con mi verdad y para tomar decisiones basadas en mis propios valores, en lugar de en un estándar ajeno. Es un acto de autoafirmación que me permite vivir con mayor libertad, sin la constante necesidad de justificarme ante quienes no comparten mi visión o que tratan de imponer sus ideas sobre mí. He descubierto que, al dejar de dar importancia a lo que otros piensan, me abro a una forma de ser más genuina y menos condicionada. Esta liberación me permite explorar mis propios límites, cometer errores y aprender de ellos sin el temor paralizante de la desaprobación externa. Cada paso que doy en el camino del autoconocimiento es un acto de valentía, porque requiere desaprender viejos hábitos y liberarse del peso de las expectativas que otros han querido imponer sobre mí. Así, al ignorar los juicios que no resuenan con mi esencia, me permito crecer y evolucionar de una manera que es fiel a mi ser. La crítica externa, muchas veces, es fruto de la proyección de inseguridades y de la incapacidad de otros para enfrentar sus propios dilemas. En lugar de dejarme afectar por esas opiniones, elijo verlas como simples manifestaciones de una realidad que no tiene el poder de definirme. El verdadero valor reside en la capacidad de mantener la calma y la confianza en uno mismo, aun cuando el mundo a mi alrededor intente convencerme de lo contrario. Hacer caso omiso de esas voces no significa volverse insensible o arrogante, sino comprender que la verdadera transformación se da cuando interiorizo que mi valía no depende de la validación externa, sino de la convicción de ser fiel a mi esencia. Con el tiempo, este enfoque me ha permitido desarrollar una fortaleza interna que me ayuda a enfrentar desafíos con una perspectiva renovada. Al no caer en la trampa de buscar aprobación en cada interacción, he aprendido a apreciar la belleza de la imperfección y a celebrar mis logros sin el filtro distorsionador de opiniones negativas. Cada error se convierte en una lección y cada acierto en un recordatorio de que el camino del crecimiento personal está lleno de matices que solo pueden ser comprendidos a través de la experiencia directa y la reflexión honesta. Esta actitud también se refleja en la forma en que me relaciono con los demás. Al centrarme en mi propia verdad, me abro a conexiones más auténticas, basadas en el respeto mutuo y en la comprensión de que cada persona vive su propia lucha. No permito que la negatividad o el escepticismo de algunos empañe mi visión, pues sé que la diversidad de pensamientos es parte del tejido de la vida
pero que solo aquellos que comparten y apoyan mis valores pueden realmente contribuir a mi bienestar. Al aprender a distinguir entre críticas constructivas y juicios infundados, he cultivado un ambiente en el que las relaciones se basan en la empatía y el crecimiento conjunto, en lugar de en la constante comparación y competencia. Asimismo, he comprendido que la verdadera libertad se alcanza cuando dejo de depender de la aprobación externa para sentirme realizado. Cada día es una oportunidad para reafirmar mi compromiso con mi propio camino, para ser consciente de mis decisiones y para construir una vida que esté alineada con lo que realmente deseo. Al hacer caso omiso de opiniones que no me sirven, me doy permiso para explorar nuevas ideas, para reinventarme y para crear un futuro que se funda en la autenticidad y el autoamor. Este proceso requiere de una introspección constante y de la voluntad de cuestionar creencias heredadas, pero los frutos de este esfuerzo son una vida plena, en la que cada experiencia, por dolorosa que sea en un primer momento, se transforma en una piedra angular de mi evolución personal. En definitiva, optar por hacer caso omiso de las opiniones ajenas es un acto liberador y transformador. Es la manifestación de una actitud que prioriza el autoconocimiento y la autoaceptación por encima del juicio de quienes no comparten mi realidad. Al decidir centrarme en mi propia voz interior, elijo vivir con una claridad y una convicción que me permiten enfrentar el mundo sin temores infundados. Este camino, lleno de desafíos y de descubrimientos, me enseña que el verdadero poder reside en la capacidad de ser auténtico y de vivir conforme a mi propio ritmo, sin dejar que el ruido exterior desvíe mi atención de lo que realmente importa. Al final, la fortaleza que encuentro en mi interior se traduce en la libertad de ser quien soy, sin ataduras y sin depender de las percepciones ajenas para validar mi existencia. 9. Vivo en el hoy y ahora. Déjame contarte algo que durante años me pareció imposible. Mi mente era una máquina del tiempo defectuosa. Pasaba los días rebobinando conversaciones del pasado. ¿Por qué dije eso? Srenia. ¿Y si hubiera actuado distinto? O adelantando escenarios catastróficos del futuro. ¿Qué pasará si no logro pagar la hipoteca? Component placement. ¿Y si enfermo y no puedo cuidar de los míos? Vivía en un limbo de arrepentimientos y ansiedades, como si el presente fuera solo un tren de paso hacia destinos que nunca llegaban. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma estaba perdida en ayeres y mañanas imaginarios, hasta que la vida me enseñó, de la manera más cruda, que el único momento real es este, y que perderlo es perderlo todo. El despertar comenzó con un accidente. Iba manejando hacia el trabajo, repasando mentalmente una lista interminable de pendientes, cuando un camión se cruzó en rojo. El golpe fue brutal, cristales estallando, airbags desplegándose, segundos que se estiraron como horas. Cuando recuperé la conciencia, colgado del cinturón de seguridad en un auto deformado, lo primero que noté no fue el dolor, sino un silencio denso. Por primera vez en años, mi mente estaba en blanco. No había pasado ni futuro. Solo el tacto del airbag en mi mejilla, el olor a polvo y gasolina, el latido acelerado de mi corazón. En ese instante, entendí que podía morir habiendo vivido en un fantasma. La recuperación física fue larga, costillas fracturadas, terapia por el trauma, pero la sanción emocional fue el verdadero desafío. Cada vez que intentaba planificar algo, el pánico me recordaba: ¿de qué sirve si ni siquiera sabes si estarás? Un día, en medio de un ejercicio de rehabilitación, mi fisioterapeuta notó mi mirada perdida. «Estás aquí, pero no estás aquí», dijo señalando mi pierna, que temblaba al sostener mi peso. «Concéntrate en el músculo, no en el miedo». Esa frase se convirtió en un mantra. Comencé a aplicarla fuera del consultorio. Al lavar los platos, sentía el agua caliente. Al caminar, notaba la textura del suelo. Al comer, saboreaba cada bocado como si fuera el primero. Pero la verdadera transformación llegó a través de mi hija. Una tarde, mientras intentaba trabajar en la laptop desde casa, ella tiró un jarrón al suelo. «Mira, papá, los pedazos brillan como estrellas». «Srenia», gritó, señalando los fragmentos bajo el sol. En lugar de regañarla, me senté a su lado. Juntamos los trozos, los pintamos de dorado y creamos un mosaico en una tabla vieja. «Ahora es más bonito que antes», dijo ella. Esa manualidad improvisada colgada hoy en mi oficina me recuerda que la belleza no está en lo intacto,
sino en lo que decidimos hacer con lo que se rompe, y que los niños son maestros del aquí y ahora. Claro, no fue fácil. Hubo recaídas. Cuando me ascendieron en el trabajo, la ansiedad regresó. ¿Podré con la responsabilidad? Srenia. ¿Y si fracaso? Una noche, tras horas dando vueltas en la cama, abrí una app de meditación que había descargado por insistencia de mi esposa. La voz suave de la guía decía: no luches contra tus pensamientos, obsérvalos como nubes pasajeras. Al principio me sentí ridículo, pero con el tiempo, esos minutos de silencio se volvieron un ancla. Aprendí que el presente no se conquista, se habita. Una prueba mayor llegó con la enfermedad de mi madre. Las noches en el hospital, las conversaciones truncadas por el dolor, los informes médicos inciertos. Era fácil caer en el ¿por qué ella? O el ¿qué pasará después? Pero un día, mientras le leía un poema, ella apretó mi mano y susurró: este momento es suficiente. Entendí entonces que estar presente no era un lujo, sino un regalo. Dejé de contar los días que le quedaban y empecé a contar las risas, los silencios cómodos, las historias que aún podía compartir. 10. Tu mentalidad se fortalece en cómo reaccionas. En el transitar de la vida, no son las circunstancias externas las que definen quién eres, sino la forma en que respondes a ellas. Esta verdad, muy presente en la filosofía estoica, nos enseña que la adversidad y los desafíos son inevitables, pero la decisión sobre cómo afrontarlos siempre está en nuestras manos. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. En este sentido, cada reacción se convierte en una oportunidad para fortalecer tu mente y tu espíritu, y para aprender a ver la vida con una perspectiva más serena y resiliente. La verdadera fortaleza mental no se forja en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantener la calma y actuar con coherencia frente a ellas. Cuando te encuentras en situaciones que escapan a tu control, elige concentrarte en lo que sí puedes cambiar: tu actitud. El control interno es un principio central del estoicismo que nos invita a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. Al aceptar esta dualidad, aprendes a liberar la ansiedad y a canalizar tus energías en acciones constructivas, transformando cada obstáculo en un peldaño hacia tu crecimiento personal. Una lección valiosa de Marco Aurelio es que cada experiencia, incluso la más dolorosa, es un maestro que te ofrece la posibilidad de aprender y evolucionar. En vez de reaccionar impulsivamente o permitir que las emociones negativas tomen el control, te invito a practicar la reflexión y la autoconciencia. Detente, respira y pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta situación? Al adoptar esta actitud, te das la oportunidad de responder con integridad y claridad, y así, de fortalecer tu mentalidad con cada desafío superado. El arte de reaccionar de manera serena y meditada no significa reprimir tus emociones, sino reconocerlas y transformarlas en energía positiva. Sé consciente de que cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, estás afirmando tu poder sobre tu destino. Como bien enseñó Séneca, la mayor parte de la miseria humana proviene de no saber descansar en la soledad ni aprovechar el silencio. Deja que el silencio y la calma te permitan reevaluar la situación, y verás cómo la presión se disuelve en una sabia determinación. Esta práctica de la mente te invita a cultivar la resiliencia y a convertir cada experiencia en una lección de vida. Además, cuando te enfrentas a la crítica o al irrespeto, recuerda que lo que importa es cómo decides responder ante esas opiniones. Elige no permitir que la negatividad externa defina tu autoestima. La filosofía estoica nos recuerda que las opiniones de los demás son ajenas a tu verdadera esencia. Lo que cuenta es la integridad de tus acciones y la coherencia de tus valores. Al mantener una actitud de calma y autoafirmación, te conviertes en un ejemplo de fortaleza, capaz de transformar los comentarios despectivos en simples estímulos para tu propio crecimiento. Otra lección estoica que puedes integrar en tu vida es la importancia de la gratitud en medio de la adversidad. Agradecer, incluso en momentos difíciles, te ayuda a enfocarte en lo que tienes y en las oportunidades que surgen de cada experiencia. Esta práctica, que refuerza la mente y el espíritu,
te permite ver cada reto como un regalo que te impulsa a mejorar y a alcanzar un mayor nivel de sabiduría. Finalmente, recuerda que la forma en que reaccionas a cada situación es el reflejo de tu interior. Con cada decisión consciente y cada respuesta medida, te forjas a ti mismo y construyes la base de una mentalidad fuerte y serena. Al vivir conforme a estos principios, no solo te conviertes en el dueño de tus emociones, sino también en un faro de inspiración para quienes te rodean. Así, tu mentalidad se fortalece en cada respuesta y te transformas en la mejor versión de ti mismo, capaz de enfrentar la vida con determinación, sabiduría y un profundo sentido de paz interior. Número 11. Abraza el dinero. Hablar de dinero suele ser un tema incómodo para muchos, sobre todo cuando se trata de aprender a gestionarlo de forma adecuada. Durante mucho tiempo, esa fue mi realidad. Como muchos, crecí con la idea de que el dinero era algo que solo preocupaba a los adultos serios, o que se trataba de un asunto para aquellos que parecían estar constantemente rodeados de lujos. Yo pensaba que la felicidad venía de la gratificación instantánea y de adquirir lo que deseaba sin pensarlo demasiado. No obstante, con el tiempo y algunas lecciones difíciles, descubrí que la verdadera paz financiera y el camino hacia una vida equilibrada no tiene nada que ver con gastar sin medida ni dejarse llevar por las apariencias. Lo que realmente importa es saber gestionar tu dinero con sabiduría. Al principio, mi relación con las finanzas era como la de un niño que juega con algo que no comprende completamente. Gastaba sin pensar, sin tener una estrategia clara, ni tampoco sin preguntarme hacia dónde me llevaba mi dinero. La idea de ahorrar, invertir o siquiera planificar nunca cruzó mi mente de manera seria. Pero, al enfrentarme a varios altibajos financieros a lo largo de los años, comprendí que la manera en que gestionaba mi dinero estaba directamente relacionada con el control que tenía sobre mi vida. La gestión financiera no solo se trata de dinero, sino de la capacidad para tomar decisiones conscientes que te acerquen a la estabilidad y la tranquilidad. Es ahí cuando entendí que aprender a manejar mis finanzas era, en realidad, una forma de tomar control sobre mi bienestar y mi futuro. Una de las primeras lecciones que aprendí fue que no basta con tener dinero, sino con saber cómo usarlo sabiamente. Esto me llevó a darme cuenta de lo importante que es la educación financiera. El sistema educativo tradicional, en su mayoría, no enseña sobre cómo manejar el dinero de manera efectiva. Muchos de nosotros salimos de la escuela sin haber aprendido lo más básico: cómo presupuestar, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo evitar las deudas innecesarias, etc. Por eso, la educación financiera no solo es útil, sino que se ha convertido en una necesidad. Al principio me costó entender conceptos como el interés compuesto, la diferencia entre activos y pasivos, o la importancia de una reserva de emergencia. Pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que estos conceptos, aunque puedan parecer técnicos, son fundamentales para alcanzar la libertad financiera. Comencé a consumir información sobre finanzas personales, libros de autores como Robert Kiyosaki, Dave Ramsey y otros expertos en el tema. Al principio fue confuso, pero poco a poco fui desentrañando la importancia de crear un sistema financiero propio, con metas claras y pasos bien definidos. Empecé a entender que no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo gestionas. El conocimiento de cómo funciona el dinero y cómo hacer que trabaje para ti es la clave para salir del ciclo de vivir de mes a mes y empezar a construir un futuro más sólido. Una de las primeras enseñanzas que puse en práctica fue establecer una regla simple que me ayudó a tomar control de mi dinero. Me di cuenta de que gestionar mis finanzas de forma efectiva requería que prestara atención a 3 aspectos clave: mis ingresos, mis gastos y mi ahorro. Cada uno de estos pilares debía ser gestionado con sabiduría para lograr el equilibrio financiero. Ingresos. El primer paso para tener una buena salud financiera es asegurarse de que tus ingresos sean suficientes para cubrir tus necesidades y más. Si bien todos deseamos recibir un aumento o conseguir un trabajo mejor remunerado, también es importante diversificar nuestras fuentes de ingresos. Esto puede incluir un segundo empleo, un proyecto paralelo o incluso inversiones que generen ingresos pasivos. Aprendí que si quieres que tu dinero trabaje para ti, debes buscar formas de hacer crecer tus ingresos de manera constante.
Tener una mentalidad de crecimiento económico significa estar abierto a oportunidades para ganar dinero, aprender nuevas habilidades o incluso emprender tu propio negocio. Ahorro e inversión. Ahorrar es fundamental para cualquier planificación financiera, pero invertir es aún más crucial si quieres construir riqueza a largo plazo. El ahorro es lo que te da seguridad en momentos de emergencia o imprevistos, pero la inversión es lo que te permite generar un retorno sobre tu dinero. Uno de los mayores errores que cometí en el pasado fue pensar que solo los ricos podían invertir. No fue hasta que entendí la importancia de invertir con una visión a largo plazo que comencé a tomar decisiones más inteligentes. Invertir no solo se trata de acciones o bienes raíces, puede ser también en tu propio desarrollo personal, en aprender nuevas habilidades o en proyectos que te apasionen. Algo que nunca consideré importante hasta que me vi en una situación difícil fue la creación de un fondo de emergencia. Durante años, pensaba que si alguna vez surgía un imprevisto, podría resolverlo en el momento sin problemas. Sin embargo, tras enfrentarme a algunos contratiempos económicos, comprendí lo erróneo de esa mentalidad. Tener un fondo de emergencia no solo es una forma de protegerte a ti mismo, sino también una forma de mantener la calma ante situaciones inesperadas. El fondo de emergencia debe cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales, y aunque al principio puede parecer difícil acumular esa cantidad, lo importante es empezar y hacerlo de forma constante. Uno de los pilares más importantes para gestionar tus finanzas con sabiduría es vivir dentro de tus posibilidades. Si bien es tentador gastar en cosas que no necesitamos o vivir un estilo de vida que está por encima de nuestras posibilidades, la realidad es que esta es una de las principales causas de las deudas y el estrés financiero. Vivir dentro de tus posibilidades te da la libertad de tomar decisiones basadas en lo que realmente es importante para ti, sin tener que preocuparte constantemente por el dinero. Aprender a gestionar las finanzas personales no se trata de privarte de todo lo que te gusta, sino de encontrar un equilibrio. Puedes darte pequeños lujos, pero siempre asegurándote de que no comprometes tu estabilidad financiera. La clave está en aprender a disfrutar de lo que realmente te importa, sin caer en la trampa de la gratificación instantánea. A medida que empecé a aprender más sobre finanzas, entendí que la verdadera riqueza no se construye de un día para otro, sino con una mentalidad de largo plazo. Las decisiones financieras que tomas hoy afectan tu vida de mañana. Ahorrar un poco cada mes, invertir de manera constante, controlar tus gastos y mantener una mentalidad disciplinada son prácticas que te ayudarán a asegurarte de que, en el futuro, estarás mucho mejor posicionado para enfrentar cualquier desafío. El concepto de inversión no se trata solo de dinero, se trata también de invertir en tu educación, en tus relaciones y en tu bienestar. El dinero, cuando es gestionado con sabiduría, puede darte la libertad de vivir la vida que realmente deseas, sin preocupaciones constantes por el futuro. La gestión financiera sabia no se trata de obsesionarse con el dinero, sino de verlo como una herramienta para alcanzar una vida equilibrada y sin estrés. Cuando aprendes a gestionar tus finanzas de forma responsable, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una herramienta que te permite tener más control sobre tu vida. La clave está en educarte financieramente, vivir dentro de tus posibilidades y siempre mantener la mentalidad de que el dinero trabaja para ti, no al revés. Este enfoque me ha permitido vivir de manera más tranquila y enfocada, sabiendo que mis decisiones financieras están alineadas con mis valores y objetivos a largo plazo. Te invito a que hagas lo mismo. Si quieres tener un futuro más seguro, empieza hoy mismo a gestionar tus finanzas con sabiduría. Número 12. Tu mente debe ser la protagonista. A lo largo de mi vida, he tenido que enfrentarme con diferentes desafíos, muchos de los cuales me hicieron cuestionar mis habilidades, mi futuro y mi capacidad para adaptarme a las adversidades. Durante años, solía ver los obstáculos como señales de que algo no estaba bien conmigo, como si mis fracasos fueran una confirmación de mis limitaciones. Pero con el tiempo, descubrí que lo que realmente me limitaba no eran mis fracasos en sí, sino mi forma de ver esos fracasos. Era mi mentalidad la que estaba bloqueando mi progreso. Es curioso cómo nuestra forma de pensar puede moldear nuestra realidad. Si crecimos creyendo que nuestras habilidades
talentos y capacidades son fijas e inmutables, es fácil caer en la trampa de pensar que cualquier fracaso es una prueba de que no somos lo suficientemente buenos. Por otro lado, si adoptamos la mentalidad de que siempre podemos mejorar a través del esfuerzo, el aprendizaje y la perseverancia, entonces los fracasos dejan de ser obstáculos insuperables y se convierten en oportunidades de crecimiento. Es esta segunda forma de pensar la que se conoce como mentalidad de crecimiento, y es un concepto que, una vez comprendido, puede transformar por completo tu vida. El término mentalidad de crecimiento fue popularizado por la psicóloga Carol Dweck, quien dedicó años a estudiar cómo las creencias sobre nuestras propias habilidades afectan el éxito. En sus investigaciones, Dweck descubrió que las personas con una mentalidad fija, aquellas que creen que sus habilidades y talentos son innatos y no pueden cambiar, tienden a evitar los desafíos, se rinden fácilmente ante los obstáculos y sienten que los fracasos son una amenaza a su autoestima. Por otro lado, las personas con una mentalidad de crecimiento, aquellas que creen que pueden mejorar con esfuerzo y aprendizaje, ven los desafíos como oportunidades para desarrollarse, buscan la retroalimentación para mejorar y no se sienten derrotadas por los fracasos. Al principio, la idea de que la mentalidad puede influir en nuestro éxito me parecía un concepto abstracto. Sin embargo, al reflexionar sobre mi propia vida, me di cuenta de que muchas veces había actuado de manera similar a las personas con una mentalidad fija. Por ejemplo, cuando las cosas no salían como esperaba, me sentía frustrado y solía pensar, no soy bueno en esto, nunca voy a lograrlo. Pero cuando empecé a ver mis fracasos no como el fin del camino, sino como una oportunidad para aprender y mejorar, todo cambió. Este cambio de perspectiva fue el primer paso para desarrollar una mentalidad de crecimiento. Uno de los aspectos fundamentales de la mentalidad de crecimiento es comprender que el fracaso no es algo a temer, sino algo que forma parte del proceso de aprendizaje. Durante años, temí al fracaso. Lo veía como una señal de que no era capaz, de que había algo intrínsecamente mal en mí. Pero ahora entiendo que el fracaso es, de hecho, uno de los mayores maestros que podemos tener. Nos muestra las áreas en las que necesitamos mejorar, nos da la oportunidad de corregir nuestros errores y nos enseña lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Cuando te enfrentas a un reto, es casi inevitable que haya momentos en los que no consigas lo que esperabas. Sin embargo, en lugar de dejar que ese fracaso te derrumbe, es importante verlo desde una nueva perspectiva. Cada vez que fallas, tienes la oportunidad de aprender algo nuevo. En lugar de enfocarte en la derrota, enfócate en la lección que puedes extraer de la experiencia. Cuando empecé a adoptar esta mentalidad de crecimiento, me di cuenta de que, aunque no siempre tuviera el talento natural para hacer algo, podía aprender a través de la práctica constante y el esfuerzo. Un ejemplo claro de esto en mi vida fue cuando decidí aprender a tocar un instrumento musical. Al principio, mis dedos parecían torpes y los sonidos que producía eran lejanos de lo que imaginaba como música. Pero en lugar de rendirme, me comprometí a practicar todos los días, aunque solo fueran 20 minutos. Con el tiempo, la práctica constante comenzó a dar frutos. Lo que antes parecía imposible se convirtió en algo natural. Esta experiencia me enseñó que el esfuerzo diario, por pequeño que sea, tiene un poder transformador. La clave de la mentalidad de crecimiento está en entender que los resultados no siempre llegan de inmediato. En la sociedad actual, estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Queremos resultados rápidos, ya sea en nuestras carreras, nuestras relaciones o en nuestra salud. Pero la realidad es que los cambios significativos requieren tiempo, paciencia y, sobre todo, esfuerzo constante. Al adoptar la mentalidad de que cualquier habilidad puede desarrollarse con práctica y dedicación, nos liberamos de las expectativas poco realistas y podemos disfrutar del proceso de aprendizaje, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. La mentalidad de crecimiento no se aplica solo a una faceta de la vida, sino que es un enfoque que puedes integrar en todo lo que haces. Ya sea que desees mejorar tus habilidades profesionales, desarrollar relaciones más profundas o simplemente crecer como persona, una mentalidad de crecimiento te permite ver cada situación como una oportunidad para aprender y evolucionar. Por ejemplo,
Si estás buscando mejorar tus relaciones interpersonales, adoptar una mentalidad de crecimiento te permitirá ver los conflictos y malentendidos como oportunidades para aprender más sobre ti mismo y sobre los demás. En lugar de asumir que las diferencias son insuperables, verás que pueden ser una fuente de crecimiento personal y de fortalecimiento de las relaciones. Lo mismo ocurre en el ámbito profesional. En lugar de ver los errores como un signo de incompetencia, puedes verlos como una forma de adquirir nuevas habilidades y conocimientos que te harán más competente y valioso. Cuando adoptas una mentalidad de crecimiento, comienzas a enfocarte en el proceso y no en el resultado. Dejas de ver tus capacidades como algo fijo y empiezas a verlas como algo que se puede cultivar y mejorar con el tiempo. Esto cambia todo, porque te da el poder de tomar el control de tu propio destino. Te da la libertad de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, y te permite disfrutar del viaje sin la presión de tener que ser perfecto. El impacto de desarrollar una mentalidad de crecimiento es profundo, ya que te permite vivir una vida más plena y satisfactoria. En lugar de quedarte atrapado en tus limitaciones, puedes enfocarte en tu potencial, en lo que puedes lograr a través de tu esfuerzo y dedicación. Esta mentalidad te lleva a adoptar una actitud de aprendizaje constante, a abrazar los desafíos con valentía y a ver cada fracaso como una oportunidad para crecer. Y lo mejor de todo, te permite experimentar una sensación de empoderamiento y control sobre tu vida, sabiendo que el verdadero éxito no radica en la perfección, sino en la capacidad de aprender, adaptarse y perseverar. Número 13. El poder del esfuerzo y la perseverancia. Quizás te ha pasado como a mí. ¿Alguna vez has comenzado un proyecto, una rutina o una nueva meta con un entusiasmo arrollador, creyendo que finalmente habías encontrado la fórmula para el éxito? Al principio todo es emocionante. Te sientes invencible, como si por fin hubieras encontrado la motivación necesaria para transformar tu vida. Sin embargo, al pasar el tiempo, la chispa se apaga. La motivación se desvanece y empiezas a encontrar excusas. ¿Te suena familiar? Este patrón de inicio con fuerza y luego rendirse es algo común en muchos de nosotros, y es una de las razones por las que no logramos avanzar de manera consistente. Durante años, cometí el mismo error. Me dejaba llevar por las ráfagas de motivación que llegaban de vez en cuando, pero no tenía una estrategia clara para mantenerme enfocado en mis objetivos a largo plazo. Me desmotivaba cuando las cosas no avanzaban tan rápido como esperaba, y sin darme cuenta, caía en el ciclo de postergar y abandonar proyectos. Lo que no entendía en ese entonces, y lo que la vida me enseñó con el tiempo, es que la clave no está en la motivación momentánea ni en los grandes arranques de energía. La verdadera clave para avanzar de manera constante y lograr el éxito que tanto buscas está en algo mucho más poderoso, pero al mismo tiempo, mucho más simple: la consistencia. La consistencia, aunque suene sencilla, es algo que rara vez se valora lo suficiente. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a buscar gratificación instantánea. Queremos resultados rápidos, cambios visibles de inmediato, y nos olvidamos de que los logros más duraderos no se construyen en días, sino en meses y años de esfuerzo constante. La realidad es que, sin consistencia, no importa cuánto talento tengas o cuán grande sea tu potencial. Las metas a largo plazo requieren una práctica diaria, una disciplina que se construye paso a paso, sin esperar recompensas inmediatas. Para mí, el punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que la consistencia no es solo una cuestión de hacer las cosas todos los días, sino de hacerlas con una mentalidad enfocada en el proceso, no en el resultado inmediato. Este cambio de enfoque fue clave, porque me ayudó a comprender que el verdadero éxito no radica en lo que haces en un solo día o en un arranque de motivación, sino en lo que eres capaz de hacer cada día, sin importar las circunstancias. Al principio, la idea de la consistencia me resultaba abrumadora. Pensaba que significaba trabajar sin parar, sin descanso, y eso me generaba ansiedad. Pero pronto me di cuenta de que la consistencia no significa forzarse a hacer todo a la perfección, ni estar todo el tiempo en modo superproductivo. Consistencia es mantener el rumbo, aunque los avances sean pequeños. Es saber que, incluso en los días en los que no te sientes al 100%, si eres capaz de dar un pequeño paso hacia adelante,
estás haciendo el trabajo. Y esos pequeños pasos, con el tiempo, se acumulan y te llevan a donde quieres llegar. Por ejemplo, una de las primeras áreas donde comencé a aplicar la consistencia fue en mi salud física. En lugar de empezar una dieta estricta y un régimen de ejercicio que me dejara agotado y frustrado a los pocos días, decidí hacer algo más accesible y sostenible. Comprometerme a hacer ejercicio 30 minutos al día, sin excepciones. No se trataba de entrenar como un atleta, ni de obtener resultados inmediatos. Se trataba de crear un hábito que me permitiera, día tras día, avanzar hacia una mejor versión de mí mismo. Al principio, esos 30 minutos parecían casi insignificantes. Sin embargo, la consistencia no solo se aplica a la salud física. También es crucial cuando se trata de enfocarse en uno mismo en términos más profundos, como el crecimiento personal, el desarrollo de habilidades o la mejora de relaciones. Sé, cuando se trata de mejorar cualquier área de tu vida, la clave está en la práctica diaria, en el pequeño esfuerzo que se acumula con el tiempo. Si quieres mejorar tu capacidad para manejar el estrés, por ejemplo, la consistencia podría estar en tomarte 10 minutos cada día para practicar la meditación o la respiración profunda. Si deseas mejorar tu vida emocional, la consistencia podría estar en dedicar tiempo cada día para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones, sin juzgarlos. Esos pequeños hábitos diarios pueden marcar la diferencia. Lo que la consistencia hace por ti es que te permite trabajar en lo que verdaderamente importa, sin importar las distracciones externas, sin dejarte llevar por las altas y bajas emocionales del día a día. Y eso es precisamente lo que necesitas para enfocarte en ti mismo. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de presiones externas y de expectativas ajenas, pero cuando eres consistente en tu propio camino, te conviertes en el dueño de tu tiempo y de tu energía. No importa si los resultados no son inmediatos, lo que importa es que sigues adelante, una y otra vez, con paciencia y determinación. Además, la consistencia te enseña a ser amable contigo mismo. En muchos momentos, la vida no sigue el guión que tenemos planeado, y es fácil sentirse derrotado cuando las cosas no salen como esperábamos. La consistencia no es una cuestión de ser perfecto todos los días, sino de seguir adelante incluso cuando las cosas no salen bien. Es el reconocimiento de que la vida es un proceso, y cada paso, incluso el más pequeño, te acerca a tu objetivo. No necesitas estar en tu mejor versión todos los días. Lo importante es seguir avanzando, aunque sea a tu propio ritmo. A medida que adopté la consistencia en mi vida, me di cuenta de que no solo se trataba de hacer algo todos los días, sino de crear un espacio en mi vida para estar presente. En lugar de obsesionarme con los resultados, aprendí a disfrutar el proceso y a apreciar el progreso, por pequeño que fuera. Aprendí a enfocarme en lo que podía controlar: mi esfuerzo diario, mi disciplina y mi compromiso con mi crecimiento personal. Hoy en día, la consistencia es una de las piedras angulares de mi vida. No se trata de lograrlo todo de inmediato, ni de esperar resultados perfectos. Se trata de comprometerme todos los días con mis objetivos, con mi bienestar y con mi desarrollo, sin rendirme ante la frustración ni el miedo al fracaso. Porque al final, la verdadera magia de la consistencia es que te enseña que el éxito no es un destino final, sino una práctica continua. Es en ese caminar constante hacia tus metas donde encuentras la verdadera fuerza para enfocarte en ti mismo y alcanzar todo lo que te propones. Número 14. Encuentra la verdadera paz en tu interior. En la constante búsqueda de éxito y felicidad, a menudo nos olvidamos de lo más fundamental: la paz interior. Durante años, pensé que la paz era algo que debía encontrar fuera de mí, algo que llegaba a través de logros, recompensas y la validación de los demás. Creía que solo cuando alcanzara ciertas metas, ya fuera un reconocimiento profesional, una relación perfecta o un estilo de vida ideal, podría decir que había alcanzado la paz. Pero por suerte, la vida me enseñó algo completamente diferente. La verdadera paz no viene de lo que está fuera de ti, sino de lo que está dentro. Esta lección llegó a mi vida en momentos de mucha agitación. Había logrado muchas cosas que, en teoría, deberían haberme traído satisfacción: un trabajo estable, amigos cercanos, proyectos emocionantes,
y hasta algunas pequeñas victorias personales. Sin embargo, cada vez que alcanzaba un objetivo, la paz que sentía era solo temporal, casi efímera. Era como si siempre estuviera buscando algo más, algo que aún no tenía, algo que parecía estar siempre un poco más allá de mi alcance. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que la paz que tanto anhelaba no llegaba con el siguiente logro o con la próxima meta alcanzada. En lugar de enfocarme en lo que ya había conseguido, me encontraba constantemente mirando hacia adelante, esperando que el siguiente hito fuera el que finalmente me brindara esa sensación de calma duradera. Pero cuanto más avanzaba, más me percataba de que mis expectativas solo generaban más ansiedad, más presión, más comparación. Estaba atrapado en una rueda interminable de tener que hacer más y ser más. Fue en ese punto que empecé a mirar hacia adentro. Dejé de buscar fuera de mí la paz que tanto deseaba y empecé a observar qué era lo que realmente me estaba bloqueando, lo que estaba generando esa sensación de inquietud constante. Me di cuenta de que mis pensamientos, mis creencias y mis expectativas sobre el futuro eran las que realmente me mantenían en un estado de agitación. Mi mente, siempre enfocada en lo que me faltaba o en lo que podría perder, era un torbellino que me impedía disfrutar de lo que ya tenía. Comencé a practicar la autoobservación, sin juicio, sin prisas. Me detuve a escuchar mis pensamientos, a ser consciente de mis emociones y a preguntarme, ¿por qué estoy buscando fuera de mí algo que ya tengo dentro? Fue un proceso que no sucedió de la noche a la mañana. Al principio sentí resistencia. Mi mente estaba acostumbrada a vivir en un estado de actividad constante, a buscar soluciones, a planificar el siguiente paso. Pero a medida que me sumergía más en este espacio de introspección, empecé a entender que la paz no depende de lo que ocurra fuera de mí, sino de cómo elijo manejar lo que sucede dentro de mí. La verdadera paz llegó cuando entendí que no necesitaba alcanzar todo para sentirme completo. No necesitaba más reconocimiento, no necesitaba más logros, ni más cosas materiales. Lo que realmente necesitaba era aprender a aceptar mi presente tal como era. Mi paz interna no dependía de tener el control de todo lo que ocurría en mi vida, sino de aprender a fluir con lo que la vida me traía, sin aferrarme a expectativas irreales o deseos que nunca podrían ser satisfechos completamente. Este proceso de mirar hacia adentro me llevó a descubrir que la paz no está en la ausencia de problemas, sino en la forma en que los enfrentamos. Durante mucho tiempo, pensé que la paz solo llegaría si todo fuera perfecto. Si mis relaciones fueran ideales, si mi trabajo fuera el que siempre soñé, si mi salud fuera impecable. Pero la vida, como todos sabemos, no es perfecta, y los problemas siempre estarán ahí de alguna forma. Lo que realmente cambia cuando miramos hacia adentro es nuestra capacidad de mantener la calma, incluso cuando las circunstancias externas no son ideales. Mirar hacia adentro también me permitió conectar con una sensación de gratitud. Al enfocarme en lo que ya tenía, en lugar de obsesionarme con lo que me faltaba, comencé a sentir una profunda gratitud por los pequeños detalles de mi vida, por la salud que tenía, por las personas que me apoyaban, por la oportunidad de aprender y crecer cada día. Esta gratitud se convirtió en una fuente constante de paz, porque me ayudaba a valorar lo que ya estaba presente en mi vida, en lugar de estar siempre en busca de algo que nunca llegaba. La verdadera paz llega cuando dejas de buscar fuera lo que ya está dentro de ti. Cuando dejas de poner tu felicidad en las manos de otros o en los logros externos y empiezas a reconocer que tu paz no depende de las circunstancias, sino de cómo eliges responder a ellas. En ese momento, cuando te das cuenta de que ya eres suficiente tal como eres, la paz se instala de manera natural. Ya no necesitas más para sentirte completo. La vida se vuelve más ligera, más fluida, y te das cuenta de que el verdadero éxito no es alcanzar metas externas, sino aprender a ser feliz y estar en paz contigo mismo en cualquier circunstancia. Número 15. La importancia de las relaciones personales. Déjame decirte algo que cambió la manera en la que veo el enfoque y el éxito. Durante años, pensé que lograr mis metas dependía únicamente de mi capacidad para trabajar duro, mi disciplina y mis esfuerzos individuales. Creía que el éxito era un viaje solitario, donde solo la perseverancia personal y la automotivación podrían llevarme a la cima. Pero la verdad es que, al igual que muchos otros,
cometí un error muy común. Subestimé el impacto que las relaciones humanas tienen sobre el camino hacia el éxito. Durante mucho tiempo, me encontraba atrapado en un ciclo de aislamiento, pensando que si me concentraba únicamente en mis proyectos, mis metas llegarían por sí solas. Pasaba horas y horas frente a mi computadora, atendiendo tareas interminables y luchando por mantenerme enfocado. Me convencí de que el progreso era cuestión de sacar el máximo provecho de mi tiempo y de mis habilidades, sin necesidad de depender de nadie. Sin embargo, lo que no comprendía es que, aunque el esfuerzo personal es crucial, las relaciones con las personas que nos rodean tienen un papel tan importante, o más, en nuestra capacidad de lograr el éxito. No me di cuenta de esto hasta que, por fin, comencé a abrirme a nuevas conexiones. A veces, es necesario que algo nos despierte de esa burbuja de autolimitación en la que nos metemos. Mi despertar vino en forma de una conversación casual con un amigo cercano. Le hablaba sobre mis proyectos, sobre los obstáculos que estaba enfrentando y, por supuesto, sobre las frustraciones que me generaban mis esfuerzos por alcanzar mis metas. Mi amigo me escuchó atentamente, pero luego me dijo algo que nunca olvidaré. No tienes que hacerlo todo tú solo. No te das cuenta de que las personas que están a tu alrededor también tienen algo que ofrecerte. A veces, el éxito no se trata de lo que haces tú solo, sino de cómo puedes conectar con los demás para lograr más en conjunto. Fue un momento revelador. Me hizo cuestionar mi perspectiva sobre las relaciones y el éxito. ¿Realmente estaba dándole la importancia que merecen las personas con las que interactúo? ¿O estaba persiguiendo un camino solitario que en realidad me estaba limitando más de lo que imaginaba? Y lo que descubrí fue asombroso. Las relaciones tienen un impacto directo sobre nuestra capacidad para enfocarnos y alcanzar nuestras metas. Ya no se trataba solo de esfuerzo individual, sino de un conjunto de interacciones, apoyo mutuo y aprendizajes compartidos que pueden hacer toda la diferencia. Las personas que te rodean, ya sean amigos, colegas o mentores, tienen un efecto profundo en tu motivación, en cómo gestionas tu tiempo y en cómo percibes tus propios logros. Desde ese momento, comencé a prestar más atención a cómo las personas en mi vida influían en mi enfoque y mi éxito. Me di cuenta de que el apoyo emocional que recibimos de nuestros seres queridos es una fuente invaluable de energía para mantenernos en marcha cuando las cosas se ponen difíciles. Recibir palabras de aliento, incluso en los días más grises, puede ser el impulso que necesitamos para no rendirnos, para seguir adelante cuando parece que todo está en contra nuestra. Pero el impacto de las relaciones no se limita solo al apoyo emocional. Las conexiones también tienen un valor práctico incalculable. Al estar en contacto con personas con habilidades y conocimientos distintos a los nuestros, podemos aprender cosas nuevas que, de otro modo, nos llevarían años descubrir por cuenta propia. Por ejemplo, en mi caso, conocer a expertos en áreas que no dominaba me ayudó a mejorar mis propias habilidades y a evitar cometer errores que sin esos consejos probablemente habría cometido. Además, las relaciones son una fuente de responsabilidad. Cuando nos rodeamos de personas que creen en nosotros y en nuestras metas, nos sentimos más comprometidos con el esfuerzo. Es fácil postergar algo cuando estás trabajando en solitario, sin tener que rendir cuentas a nadie. Este cambio en mi manera de pensar también implicó un cambio en mis hábitos. Comencé a priorizar mis relaciones, a invertir tiempo en conectar con las personas que realmente importan. Ya no veía las reuniones de trabajo, las llamadas telefónicas o incluso las charlas informales con amigos como distracciones. Ahora entendía que esas interacciones son la base sobre la que se construye cualquier éxito a largo plazo. No solo se trataba de recibir consejos, sino de compartir ideas, de construir una red de apoyo mutuo que fortalece los lazos y crea oportunidades de crecimiento conjunto. El punto de inflexión llegó cuando empecé a darme cuenta de que muchas de mis metas no podían alcanzarse sin la colaboración de otros. Tal vez podía trabajar solo en algunos proyectos, pero para aquellos más grandes y ambiciosos, necesitaba rodearme de personas que compartieran mi visión y que pudieran aportar algo valioso al proceso. En lugar de ver a los demás como competidores o como obstáculos, comencé a verlos como aliados. Cada persona tiene algo único que ofrecer, y cada conexión tiene el potencial de abrir nuevas puertas y ofrecer nuevas perspectivas. En resumen, las relaciones son una parte fundamental del éxito.
no solo porque te proporcionan apoyo emocional y te mantienen enfocado, sino porque también te conectan con oportunidades y conocimientos que de otra forma estarían fuera de tu alcance. Si quieres lograr algo grande, no lo hagas solo. Aprende a valorar las conexiones, a construir relaciones que te nutran y te desafíen. Porque el verdadero éxito no está en lo que puedes hacer solo, sino en lo que puedes lograr cuando trabajas en conjunto con otros.